Buen día, mi nombre es Daniel Villasís y en este video voy a hablarles sobre cómo se desarrolla nuestro sistema nervioso desde sus primeras fases y qué puede pasar cuando algo no sale como debería. Este trabajo forma parte de la materia Bases Biológicas del Comportamiento y está realizado bajo la guía del docente Jorge Cedeño Mesa, máster en Neuropsicología y doctor en Psicología y Educación. Para este trabajo me basé en el compendio de Bases Biológicas del Comportamiento, en el libro Neuropsicología Humana de Kolb y Wishart, y también en algunos textos complementarios que me ayudaron a entender mejor cómo funciona el cerebro cuando empieza a formarse. Antes de entrar en detalle, es importante entender por qué estas etapas son tan relevantes. El neurodesarrollo no es solo una cuestión biológica, es también o es precisamente el proceso que define cómo seremos capaces de movernos, hablar, aprender, relacionarnos y reaccionar al mundo. Es tan importante que si alguna de estas fases se interrumpe, puede generar dificultades que acompañan a la persona durante toda su vida y pueden generar importantes desafíos en la vida de esta persona. Por eso es clave conocerlo. Sin más preámbulo, empezamos. Durante las primeras semanas del desarrollo embrionario ocurre la proliferación celular, un proceso masivo en el cual las células madre ubicadas en la zona ventricular del tubo neural comienzan a dividirse rápidamente. Estas células no tienen aún un rol definido, pero tienen la capacidad de transformarse en diferentes tipos celulares. Estas células madre se multiplican con mucha rapidez en zonas específicas del cerebro. Como se muestra en la imagen, podemos ver cómo estas células se multiplican una y otra vez, construyendo una base numérica que luego dará lugar a neuronas y células gliales. Después se activa la neurogénesis, en la cual muchas de estas células madres se diferencian y se convierten específicamente en neuronas, las células que transmitirán información a través de señales eléctricas y químicas. En la ilustración se observa cómo las neuronas empiezan a alargarse y a preparar su migración. Si algo falla aquí, pueden aparecer problemas como la microcefalia, donde el cerebro queda más pequeño de lo normal, o trastornos del espectro autista. Cuando hay una organización alterada de las neuronas, otras alteraciones son la macrocefalia o la megalocefalia, malformaciones del desarrollo cortical o el síndrome de Dandy-Walker. Una vez que tenemos las neuronas formadas, viene la migración neuronal. En esta etapa, esas neuronas empiezan a moverse para ubicarse en su lugar definitivo, en las diferentes capas del cerebro, donde van a ejercer su función. Este proceso ocurre en patrones altamente organizados. No es algo al azar, siguen unas rutas específicas, más o menos como si tuvieran un GPS que les indicara en qué capa, en qué parte del cerebro deben quedarse. Como vemos en la pantalla, las neuronas viajan por caminos hechos por células gliales radiales, como si siguieran rieles invisibles que las llevan desde la zona ventricular hacia la corteza cerebral. El cerebro desarrolla sus capas de adentro hacia afuera, y si este movimiento no se da correctamente, las neuronas pueden quedar atrapadas en lugares incorrectos. Si por algún motivo no llegan donde deben, puede que se formen mal las capas del cerebro y eso puede causar alteraciones. Estas alteraciones podrían ser epilepsia, dificultades motoras o lo que se conoce como lisencefalia, que es cuando el cerebro no desarrolla sus pliegues normales. Después de que las neuronas están ubicadas en su sitio, empieza una etapa súper importante, la sinaptogénesis. Es el momento en el que las neuronas comienzan a conectarse entre sí, formando una red de comunicación. Estas conexiones, llamadas sinapsis, son las que nos permiten aprender, recordar o simplemente reaccionar ante lo que pasa en nuestro alrededor. En la imagen podemos observar el surgimiento de ramificaciones dendríticas y axónicas conectándose unas con otras.
Este proceso ocurre con intensidad en la infancia, especialmente en los primeros años de vida. El niño puede formar millones de conexiones cada segundo. Es una etapa clave para el aprendizaje y la plasticidad cerebral. Pero si estas conexiones no se forman bien, pueden aparecer trastornos como el TDAH, donde la comunicación entre ciertas áreas del cerebro no es tan eficiente, retrasos cognitivos, autismo, problemas de lenguaje y de comprensión, e incluso otras alteraciones severas como la esquizofrenia. Luego ocurre algo que parece negativo, pero en realidad es necesario. La apoptosis es una especie de poda neuronal, donde el cerebro elimina aquellas neuronas que no lograron conectarse bien o que ya no se necesitan. En la pantalla se puede ver cómo ciertas neuronas se apagan de manera ordenada y, lejos de ser negativo, esta etapa mejora la eficiencia del sistema nervioso. Sin embargo, cuando la apoptosis se da en exceso o por error, puede producir efectos adversos como, por ejemplo, algunos casos de esquizofrenia. Se cree que hay una poda excesiva que afecta las áreas encargadas del pensamiento lógico cuando pasa esto. También se han visto vínculos con trastornos del desarrollo intelectual, cuando este proceso no se regula correctamente, y otros como el síndrome de Down, déficit motores y neurodegeneración prematura. Finalmente llegamos a la mielinización. Este es el proceso que permite que las señales eléctricas viajen rápido y sin interferencias por el sistema nervioso. La mielina es como una capa una capa de grasa que recubre los axones de las neuronas. Gracias a ella, nuestras respuestas pueden ser más rápidas y coordinadas. La mielinización empieza desde que estamos en el vientre materno y sigue perfeccionándose hasta la adultez. En esta ilustración vemos que los axones se recubren con capas blancas, como si fueran cables eléctricos forrados para mayor seguridad. Las primeras regiones en mielinizarse están relacionadas con funciones básicas como la respiración y la succión. Y las últimas, como la corteza prefrontal, se terminan de mielinizar entre los 20 y 25 años. Si este proceso se ve interrumpido, las señales eléctricas pueden llegar lentas o incluso perderse. En algunos casos esto se manifiesta como problemas motores, torpeza al caminar o retraso en el desarrollo del habla y la coordinación. Otros casos severos pueden presentar parálisis cerebral y esclerosis múltiple. Así que, como podemos observar, cada una de estas fases cumple un rol clave y todas están conectadas entre sí. Si una se altera, las siguientes también pueden verse afectadas. Y eso es lo que muchas veces explica ciertas condiciones neurológicas o dificultades en el aprendizaje. Lo más interesante de estudiar esto, al menos desde mi punto de vista, es que entender que el cerebro no es una máquina que se enciende de un día para otro, se construye paso a paso como una obra en constante evolución. Cualquier error temprano en este proceso puede provocar consecuencias complejas más adelante, y por eso es que es tan importante que, como futuros profesionales, entendamos estos fundamentos para poder acompañar y apoyar mejor el desarrollo humano desde sus bases biológicas. Este conocimiento nos ayuda a mirar con más empatía a quienes enfrentan alguna dificultad, porque detrás de cada conducta o capacidad hay un proceso biológico que merece ser comprendido. Les agradezco por ver este video, espero que les haya servido para entender mejor el tema y que los motive a seguir explorando el maravilloso mundo del cerebro humano. Hasta un próximo video.